Muy bien, yo voy a partir entonces. Bueno, me presento. Yo soy la doctora Fritz, soy psiquiatra de adultos con subespecialidad en sueño, que lo hice por allá por los años 90 en Alemania. De hecho, fui la primera médico en Alemania acreditada en medicina del sueño. Pero lo interesante es que lo del sueño yo lo veo desde la psiquiatría y para la psiquiatría, y eso es lo que y por esa razón también me pidieron compartir con ustedes algunos conocimientos que son bastante de vanguardia. Vamos a hablar de cosas que se vienen. Es una mirada bastante distinta, donde se ponen en duda muchos de los paradigmas y diagnósticos actuales, etcétera, a la luz también incluir los fenómenos que suceden durante el sueño. Me pidieron que hablara de la comorbilidad de los trastornos del sueño y los trastornos de personalidad. A mí no me gusta mucho hablar de comorbilidades porque son como islas, pero en realidad estos son espectros que se conjugan y unos influyen sobre otros. No son cosas que yo tengo A y B, sino que yo tengo AB en el fondo. No sé si se entiende un poco, porque hay una interacción mutua y son parte de los mismos trastornos, como voy a ir desarrollándoles y tratando de entrar en este paradigma un poquitito distinto, ¿no? De la psiquiatría y todo. Preferí centrarme en lo que son los trastornos del sueño y los trastornos de la personalidad, porque eso es lo que viene, es lo que se ve, es lo que vamos a ver cómo ha ido cambiando estos últimos años o meses, incluso así de nuevo es la visión y la mirada de esto, porque en realidad los trastornos alimentarios son parte de esto mismo finalmente. Es también una punta de un iceberg, de algo que hay a la base, que es lo que vamos a abordar ahora. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, voy a hacerles una mini introducción, muy mini, acerca de qué es lo que es el sueño. Eso es lo más importante, porque generalmente las personas piensan que caemos aturdidos, dormimos, da lo mismo cómo. Lo importante es que entremos en un estado de inconsciencia y despertemos al día siguiente. Y es una caja negra, en realidad es un misterio lo que sucede, lo que es muy interesante y aporta una cantidad de conocimientos y la función que tiene el sueño desde el punto de vista emocional, de memoria, etcétera, es importantísimo, como vamos a ver. Es importante saber que cuando dormimos podemos clasificar el sueño nuestro en dos tipos, básicamente, dos tipos de sueño mientras estamos dormidos. Uno, que es el famoso REM, o sueño con movimientos oculares rápidos, en el cual se produce la actividad onírica, donde soñamos, ¿no? Y este etapa del sueño, en el fondo, que vamos a ver cómo se distribuye durante la noche, básicamente consiste en un cerebro altamente activo, como si estuviéramos despiertos, pero en un cuerpo completamente paralizado. De hecho, es la única situación en, en nuestra vida, en el fondo, donde se logra una atonía muscular prácticamente completa. Eso es lo normal, ¿ya? O sea, un cerebro tremendamente activo en un cuerpo paralizado. Y se producen estos movimientos sacádicos durante el sueño, que son estos movimientos oculares rápidos, que son exclusivos de esta etapa del sueño, no se producen en ningún otro momento en la vida, excepto en los pacientes psiquiátricos, en pacientes con esquizofrenia. Y se ha visto que en pacientes familiares de esquizofrénicos también tienen este tipo de movimientos oculares rápidos durante el día. Por eso es que cuando se ilustra en el fondo a un loco, se ponen los ojos así como redonditos dando vueltas, porque eso denota de que uno observa de que tienen movimientos raros en los ojos. Esos movimientos son movimientos sacádicos que son anormales durante el día y se presenta, como les digo, en la esquizofrenia y en todos nosotros durante el sueño, mientras estamos en etapa REM. Y por otro lado, tenemos otro tipo de sueño, que es el sueño no REM, por exclusión, que a su vez, donde no hay ausencia de estos movimientos oculares, donde hay mayor tono muscular, etcétera, donde hay una sincronía de grandes áreas del cerebro, por lo tanto las ondas cerebrales son más lentas, y se divide a su vez en cuatro subetapas de 1 a 4, siendo la 3 y 4 la ya mal denominada sueño profundo, y la 1 el momento en que uno se va quedando dormido, donde hay movimientos oculares ondulatorios,
y la etapa 2 que es de sueño, sueño más, que se caracterizan por el grafo de elementos en el electroencefalograma bien característicos, etcétera. En base a eso se ha podido clasificar entonces el tipo de sueño. Ustedes comprenderán que estos son solo constructos nuestros. Esto no es que nosotros vengamos con etiquetas y esto vengamos hechos así, sino que es lo que, como el ser humano ha podido aproximarse a fenómenos que son altamente complejos y sistematizarlos, solo eso. Por lo tanto, están en permanente revisión y esto puede cambiar, ¿no es cierto? Hay que tener bien claro eso, ¿ah? De que estas son interpretaciones y sistematizaciones de la realidad, pero no son la realidad, ¿ya? Con lo que nosotros trabajamos. Bueno, eh, el sueño no REM y el REM se alteran o ciclan a lo largo de la noche en un patrón ultradiano cada 90 minutos. O sea, nosotros cada 90 minutos durante la noche estamos entrando en etapa REM. Ahora es bien interesante porque este patrón ultradiano de 90 minutos se mantiene durante el día. Y cuando en la noche, calza en el fondo, cuando en la noche cada 90 minutos entramos en REM, durante el día, cada 90 minutos entramos en un estado de mayor alerta y mayor capacidad cognitiva. Es bien interesante porque eso cuando abordamos las charlas, las conferencias en torno al trabajo en turno o a mejorar el rendimiento académico o cómo organizar las clases para que los alumnos se organicen, este, este, eh, este patrón ultradiano de mayor vigilia cada 90 minutos es súper importante, porque eso va a determinar cuándo dormimos siesta, etc. O sea, ustedes empiezan a ver que esto tiene unas aplicaciones enormes a la clínica, al trabajo práctico con las personas, ¿no? Es importante saber que la proporción de no REM y REM dentro de cada ciclo de 90 minutos, eso sí cambia. O sea, si bien cada 90 minutos tenemos este tic-tac que está haciendo tic, gatillando una etapa REM, por así decirlo, o no REM, depende de donde lo veamos, em, la duración de ese ciclo no es pareja durante la noche, donde al principio de la noche predominan las etapas 3 y 4 de no REM, y en la segunda mitad de la noche predominan las etapas 2 de sueño, no REM y REM, como vamos a ver en este gráfico. Entonces, si es que nosotros graficamos lo que sucede durante la noche en una persona mientras duerme, esto se llama mediante la polisomnografía, que es el examen clínico, donde esto se registra con electroencefalograma, movimientos oculares y tono muscular, y en base a esos parámetros uno va etapificando, así se llama, cada 30 segundos en qué etapa está el individuo, y si después uno lo grafica, el resultado es este, que es un polisomnograma. Entonces vemos cómo nosotros normalmente, esto es en un individuo sano, un polisomnograma ideal, nadie tiene un patrón así tan ideal obviamente, donde partimos estando despiertos, generalmente caemos en una etapa transitoria breve de la etapa 1 del sueño, donde nos vamos quedando dormidos, después estamos en etapa 2, 3 y 4, este mal llamado sueño profundo, a los 90 minutos, ¡tac!, parte una etapa REM, donde hay actividad onírica, estas primeras son breves, volvemos a caer en un sueño más profundo, tenemos una segunda etapa que es un poquitito más larga, REM, etcétera, y hacia la mitad de la noche en adelante, cada 90 minutos tenemos la presencia de estas etapas REM, y estas etapas REM van a ser cada vez más prolongadas hacia el final de la noche. Por consecuencia, si ustedes estuvieran en un curso de medicina del sueño, que no es el caso, vamos a observar que de las patologías asociadas al sueño que están descritas, son más de 100 enfermedades que uno puede desarrollar en torno al sueño, de la más variada índole, las que se asocian a etapas de sueño más profundo, no REM, se van a presentar en la primera mitad de la noche, y aquellas patologías que se asocian al REM van a tender a presentarse hacia la segunda mitad o hacia finales de la noche, y esos son datos clínicos porque la mayoría de las patologías del sueño pueden hacerse el diagnóstico sin el registro polisomnográfico. Solo la clínica, una buena clínica fina, uno puede hacer un muy buen diagnóstico cuando uno tiene conocimientos de cómo es un patrón normal. Bien, ¿qué función cumple el sueño? Ahora, no tanto en la parte física, fisiológica, biológica, material, por así decirlo, en nuestra vida afectiva. Eso es algo que recién en los últimos
10, 20 años se ha ido estudiando y se le ha ido dando cada vez más importancia, y en este momento estamos como en un auge, en realidad, de entender cuál es la importancia y la función del sueño para nuestra vida afectiva, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a interesar porque estamos entre psiquiatras o personas que nos interesa la salud mental, ¿no es cierto? Es bien importante saber que el sueño, entonces, es muy importante en este procesamiento de la memoria emocional, porque hay una codificación de la memoria afectiva en las distintas etapas del sueño, y la pérdida del sueño en general, de cualquiera de las etapas, afecta la capacidad para memorizar nuevas experiencias. La privación del sueño impone una distribución sesgada, entonces, del aprendizaje, además, donde predominan las representaciones negativas de la memoria. Entonces, ya en general, y de ahí viene la intuición del paciente que no duerme, paciente que le damos pastilla para dormir, pero van a ver ustedes que es importante no solo dormir, sino que cómo dormir, porque aquí no es el sueño solamente lo que importa, sino que la arquitectura del sueño es la importante. Porque obviamente que la mayoría de nuestros pacientes psiquiátricos, los que nos toca ver, tienen problemas del sueño, eso está comprobado. De hecho, en la gran mayoría de las patologías psiquiátricas, dentro de los criterios diagnósticos, están los trastornos del sueño, pero de forma muy inespecífica, problemas con el sueño, problemas para quedarse dormido. Eso es muy pobre en realidad. Hay que entrar en la parte fina, ¿por qué no duerme? ¿Cómo no duerme? ¿No es cierto? Para poder intervenir, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, obviamente que si tenemos pacientes que no duermen o que duermen mal o de forma interrumpida, van a tener problemas para memorizar nuevas experiencias, por lo tanto van a tender a repetir patrones conductuales, patrones en las relaciones interpersonales, etc. Y además va a haber un sesgo en la memoria donde van a predominar donde quedan las representaciones negativas de la situación. Ustedes ya se pueden ir adelantando entonces cómo esto va a entrelazarse con lo que vamos a hablar de los trastornos de la personalidad y el sueño, ¿no? O sea, eso es lo interesante, cuando uno une todo esto, lo amalgama. Bueno, el sueño es muy importante en la consolidación de la memoria afectiva. ¿En qué forma? Que se ha visto que efectivamente la consolidación de la memoria afectiva depende específicamente del sueño REM, no de cualquier etapa. Por lo tanto, va a ser importante no solo dormir, no caer en el fondo en forma anestesiada o casi catatónica con una pastilla para dormir o con una quetiapina o lanzapina, vamos, un palo en la cabeza, como yo les digo a los pacientes, sino que lo importante es aquí, para preservar esto, eh, que cuando intentemos mejorar el sueño, por así decirlo, preservar el sueño REM, por supuesto, porque eso va a tener, obviamente, un impacto en el procesamiento afectivo del paciente, y eso va a hacer que el paciente en algún día se mejore y pueda dejar los remedios. Y no como sucede actualmente en esta psiquiatría que todavía estamos ejerciendo, donde nuestros pacientes se quedan pegados eternamente con los remedios, ¿no? Lo interesante es que con esta mirada los pacientes sí se mejoran y sí son capaces de dejar los psicofármacos. Esa es la bomba de esto, la buena nueva noticia, que es lo que estamos viendo de las personas que trabajamos en esto. Es algo muy, muy nuevo, que puede parecer un poco loco, pero vamos viendo, yo les voy a ir mostrando un poco la literatura y cómo esto se afirma en los conocimientos, de la razón por qué esta mirada un poquitito distinta funciona mejor en realidad. Aquí apunta el sueño. El sueño apunta a la consolidación de aspectos específicos de las experiencias emocionales y además a mediar en la extinción de los recuerdos del miedo humano. En el fondo, eh, tenemos esta frase como para el bronce, por así decirlo, que es: dormimos para olvidar el tono emocional de las vivencias, pero dormimos para recordar el recuerdo etiquetado de ese episodio, o sea, el recuerdo frío. Check. Como yo les digo a los pacientes, esto nos permite guardarlo en un cajón, el recuerdo, sin la emoción asociada. Por lo tanto, cuando yo enfrento nuevamente una situación, algo de la vida, yo puedo abrir ese cajón y utilizar mi experiencia. Cuando lo guardamos en el cajón y no hemos podido olvidar el tono emocional,
que vamos a ver qué es lo que sucede en estos trastornos psiquiátricos. Cada vez que lo abrimos, lo cerramos rápidamente porque es una caja de Pandora. Pánico. ¿Qué pasa? No puedo recurrir a mi memoria, a mi experiencia finalmente, a mi experiencia de vida, porque está cargada de la emoción. Lo cierro. Yo se lo estoy explicando con pera y manzana. Yo prefiero explicarlo así que con receptor y cosas complicadas que a mí me cuesta mucho entenderlas. Prefiero esto traducirlo así como bien, con peras y manzanas. Si es que yo logro olvidar el tono emocional, puedo recurrir a eso y por lo tanto puedo aprender de mi experiencia y aplicarla en nuevas situaciones y no volver a lo mismo, por así decirlo. O sea, si yo comprendí que mi marido, cada vez me engaña y me pone el gorro y tenemos un ciclo de violencia y volvemos siempre a lo mismo, si yo puedo recordarlo, pero sin el tono emocional, puedo aprender de mi experiencia y tomar medidas y cambiar. ¿No es cierto? Si no lo hago, si tengo que tener el cajón cerrado porque la emoción, cada vez que trato de abrir el recuerdo, me invade, no aprendo. Y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo. Eso se traduce en una cosa de la amígdala, vamos. En fin, bueno, interesante, ¿no? Estamos hablando del REM, donde hay actividad onírica, el soñar, como dicen mis amigos, o como me decían en los años 90 cuando yo volví a Chile, hablando de esto, les comentaba al principio que cuando llegué hablando un poco de esto a Chile en los años 90, yo era muy jovencita, tenía menos de 30 años, por casualidad me formé en esto, en realidad, de verdad, por casualidad yo no tenía idea que existía la medicina del sueño, nada en esa época, pero me tocó en una clínica donde estaba muy desarrollado y me formaron. Y el doctor Roa, me acuerdo, sentado en primera fila del auditorio de la clínica psiquiátrica, me pidieron a mí dar una charla, una conferencia sobre el trastorno obsesivo compulsivo y las características polisomnográficas. Y el doctor Roa me pregunta, me queda mirando y me dice, doctora, ¿qué tiene que ver esto con la psiquiatría? Bien, yo en realidad me sorprendí por la pregunta, me quedé muda, no sabía qué responderle. Yo hoy día, a mis casi 60 años, sí podría responderle. Doctor, el libro que usted escribió sobre la endemoniada de Santiago tiene una explicación aquí. Ahí está la explicación. Y cómo intervenir. Pero eso lo puedo hacer recién hoy día. Me quedé en realidad perpleja, yo intuía que sí tenía que ver, pero cómo se iba a entrelazar eso en el futuro de mis conocimientos no lo sabe. Así que es como bien interesante. Hobson en los años 80 ya, que hubo un boom cuando se empezó a desarrollar y a estudiar más esto del sueño sin entender muchas puzzles y piezas que estamos uniendo hoy, que estamos logrando unir hoy en día un poquito más. Hobson, que es uno de los padres de la medicina del sueño, describe 5 características muy importantes que son propias de la actividad onírica, de nuestros sueños. En primer lugar, que el contenido es ilógico. ¿Cierto? Si cada uno de ustedes hace una introspección y trata de recordar lo que soñó anoche, la gran mayoría de nosotros, que es lo normal, sueña todas las noches y uno logra recordar, es difícil, pero logra recordar, sobre todo cuando recién se despierta. Vamos a ver que efectivamente, oh, oh, se me cambió, efectivamente tenemos un contenido que es ilógico, soñamos las cosas más locas, por así decirlo, con emociones muy intensas, sobre todo en las primeras etapas REM. Esto está clasificado, además, estas etapas REM, el contenido onírico no es igual, no es parejo. ¿Ya? Hay teorías sobre qué es lo que se procesa en cada una de esas etapas. Uno tiene una aceptación absoluta del contenido extraño, en realidad fluye en estos contenidos extraños y uno actúa en estas extrañezas como si fueran de lo más normales. Uno además sufre experiencias sensoriales de lo más variadas, uno se cambia de cuerpo, uno puede estar en varias partes, muy psicótico todo, ¿no? Y hay dificultad para recordar, como les digo, el contenido del sueño, salvo cuando uno recién se despierta, pero eso es que la técnica que usan mucho los psicólogos, que es muy útil, es decirle, en cuanto usted se despierte, anótelo, porque eso ayuda a acordar, porque uno en la medida en que va transcurriendo el día y va teniendo inputs sensoriales cotidianos, ya no ilógicos, ni con tanta emoción intensa, ni cosas extrañas, se va borrando esto que ha sucedido, ¿no es cierto? Y esto se sabe que sigue un camino en el fondo
que parte, no lo vamos a repasar esto porque no tiene mucho sentido, esto es neurobiología en realidad, y en realidad da lo mismo en el fondo, donde en distintas partes del cerebro se van produciendo estos fenómenos prácticamente psicóticos de alucinosis, sensoriales, alucinosis auditiva, visuales, etcétera, donde en el fondo hay ideas delirantes con contenidos totalmente ilógicos. Si uno lo piensa, en el fondo nosotros tenemos una mini psicosis o varias mini psicosis todas las noches, ¿no es cierto? Y esta es la forma como se ha estudiado, se ha logrado integrar y saber qué aspectos, qué partes del cerebro en el fondo van jugando un rol en la aparición. Si a ustedes les interesa, después pueden revisarlo, es como bien interesante, ¿no? Bien, graficado en el fondo de cómo esto que yo les explicaba con peras y manzanas de meter los recuerdos en el cajón, pero libres de la emoción, donde el REM es importante en cada etapa REM, o en cada REM que nosotros tenemos a lo largo de nuestros días. Ya no estamos hablando de una sola noche, sino que de varios días. Tenemos la memoria, los hechos que recordamos, que están embestidos en el fondo de un tono afectivo, de acuerdo a lo como nos afectó, ¿sí? Con miedo, con rabia, con pánico, ¿no es cierto? Está rodeado de eso y eso es lo que no nos permite acceder tan fácilmente a ese recuerdo frío, al hecho objetivo, por así decirlo, que es lo que uno intenta con los pacientes. Ay, pero trate de ser objetivo, ¿no es cierto? Entonces les damos pastillas, les borramos el tono afectivo para tratar de acceder justamente a eso y trabajar con eso. Bueno, esta es una mirada bien distinta porque estamos echando a andar mecanismos que nosotros tenemos que sirven para eso, sin las pastillas. O sea, usamos pastillas para echar a andar este mecanismo que todos tenemos en el fondo, que es un EMDR natural que todos tenemos todas las noches. Entonces, en la medida en que vamos teniendo REM, vamos quitándole este tono afectivo a los recuerdos y finalmente logramos tener la memoria objetiva de nuestros hechos y lo podemos meter en nuestro cajón de las experiencias y podemos abrirlo y recurrir a eso para aplicarlo en nuestra vida. Con eso mejoran las funciones ejecutivas, etc. Ahí está visualmente explicado. Y esto fue entonces demostrado en el año recién, por eso les digo, esto son cosas muy recientes, por un grupo de holandeses. La mayoría, les voy a advertir algo, la gran parte en el fondo de la literatura en relación al sueño, en relación a las emociones y a trauma, como vamos a ver, porque vamos a ir derivando hacia eso, viene de la literatura europea, no de Estados Unidos. ¿Ya? Eso es bien importante. Hay cosas de Estados Unidos, etcétera, pero encontramos los mayores investigadores de allá. Yo como me formé en medicina del sueño y psiquiatría en Alemania, tengo una gran influencia y por eso es que también probablemente tengo tendencia a leer mucho más la literatura que se produce allá. Y este grupo entonces de holandeses, el año 2019, publican un experimento en el fondo donde demuestran que el sueño REM efectivamente es importantísimo en la adaptación de la amígdala a eventos estresantes. Entonces, el paradigma, lo que ellos hacen en sujetos sanos, es importante siempre saber los estudios y las investigaciones en qué tipo de sujetos se realizan, entonces en personas sanas, ¿ya? Los exponen antes de dormirse a estímulos adversos en el fondo, desagradables, los permiten, donde la amígdala responde, ¿no?, a ese estímulo adverso, y posteriormente se le deja dormir con una arquitectura de sueño normal, por así decirlo, donde la persona tiene sus etapas REM. Acá está inverso esta representación, es lo morado en el fondo, perdón, lo naranjo. Se le permite dormir sin problema, y a la mañana siguiente se le vuelve a exponer a este estímulo aversivo y la amígdala se adapta y no está hiperreactiva, o sea, lo tolera. A los mismos sujetos en otras noches se les somete a este mismo estímulo aversivo, pero artificialmente se les produce un fraccionamiento del REM, o sea, en un laboratorio de sueño, cada vez que el individuo entra en REM, no se le permite entrar en REM, no se le permite, se le despierta, ¿no? Y en esas condiciones de laboratorio, en el fondo, al reexponerlos a la mañana siguiente a este estímulo aversivo, existe una amígdala hiperreactiva a este estímulo aversivo. O sea,
no logró, en el fondo la interpretación es que no logra procesar los estímulos aversivos durante la noche. Entonces, ustedes comprenderán que la vida está llena de estímulos, de experiencias negativas, etcétera, que tenemos que procesar, y el sueño REM es fundamental para ver cómo lo incorporamos y nos hace despejarnos en el fondo de este estímulo, de este tono afectivo, ¿no es cierto? Esta es como la demostración biológica, neurobiológica de lo mismo que habíamos estado diciendo, y como les decía, mis amigos psicoanalistas siempre me dicen, pero si Freud lo dijo, Freud dijo que teníamos que soñar para procesar el trauma diario. Y efectivamente lo dije, claro, con la observación, esto está presente si uno empieza a releer a los clásicos, a los psicoanalistas clásicos, que observaban en el fondo estas cajas negras, y todos lo dicen, o sea, Ferenczi de hecho dice, los pacientes cuando mejor conectan con su inconsciente, etcétera, es cuando entran en un estado oniroide. O sea, esto se observa en la clínica, sin la influencia neurobiológica ni nada, sino que ahora le vamos agregando más conocimiento a lo que a conocimientos antiguos en el fondo. Bueno, en base a estos conocimientos, ¿qué pasa con el sueño y los trastornos límites de la personalidad? Me voy a centrar en eso porque en el fondo es como lo que uno más ve, porque no puedo hacer una revisión de los trastornos, de todos los trastornos de la personalidad, pero es interesante porque eso es lo que más se relaciona también con los trastornos alimentarios, etcétera, de lo que más nos dificulta los del clúster B, por así decirlo. ¿No es cierto? Como ustedes saben, los criterios diagnósticos, por así decirlo, son en general la inestabilidad del comportamiento y el afecto, hay un deterioro de las relaciones interpersonales, hay alteraciones y muchas dificultades en la autorregulación con emociones muy intensas. Como me decía una paciente una vez, me decía, yo no siento rabia, yo siento furia, ¿no es cierto? Son pacientes que no sienten cariño o afecto por alguien, sino que es amor intenso, ¿no? Son pacientes muy intensos, con emociones muy intensas, ¿cierto? Y esto uno dice, tendrá que ver también esto con el recuerdo y quizás alguna incapacidad para sacarle esta investidura afectiva a los recuerdos. Vamos a ver que probablemente sí. Tienen alteraciones de la autoimagen, ¿no es cierto?, que son constantes en el tiempo, y trastornos del sueño son una de las quejas más comunes en los pacientes con trastorno límite de la personalidad, y de acuerdo a los distintos estudios se describen entre el 15 al 95,5% de los pacientes con trastorno límite de la personalidad se quejan de algún trastorno, dificultades con el sueño. ¿Con qué alteraciones o dificultades específicas del sueño se correlaciona con eh, perdón, los trastornos, ahora, cuando hay trastornos del sueño en personas con trastornos de la personalidad, estos trastornos del sueño, la presencia de trastornos del sueño en esta población, se correlaciona positivamente con mayores dificultades en las relaciones, con problemas de identidad, con conductas autolesivas, desregulación afectiva, ¿no es cierto? Y el 49% de los pacientes, de pacientes que tienen el trastorno de la personalidad, además, se quejan de pesadillas, ¿ya? Entonces vamos como intuyendo que los pacientes tienen a la base algunas alteraciones que tenemos que ir a observar, y de ahí viene esta, como les vuelvo a repetir, esta cosa intuitiva, acción no muy reflexiva de paciente que no duerme, paciente que le damos pastilla para dormir, porque de alguna parte como que intuimos que el paciente tiene que dormir. Pero como ya vimos, hay formas y formas de dormir. Bueno, ¿qué pasa con el trastorno límite de la personalidad, el sueño y la historia de abuso infantil? Vamos derivando, yo los he ido conduciendo por unos caminos increíbles de la psiquiatría, vamos a terminar hablando de otra cosa. El abuso infantil puede aumentar el riesgo de trastornos de límite de la personalidad en la edad adulta, eso está descrito. Puede predecir las conductas suicidas y autolesivas, disfunciones sexuales, síntomas disociativos en pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿no es cierto? La presencia de abuso infantil. Conducen a disfunción neurocognitiva, interesantemente. Hay asociación del abuso infantil y los trastornos del sueño, ¿cierto? Cuando hay estos pacientes, que la gran mayoría tienen abuso infantil,
Estos pacientes también tienen mayores trastornos del sueño y antecedentes de abuso infantil son muy frecuentes en pacientes con TLP y trastornos de pesadilla. O sea, y ahí es donde se desfigura y empieza a aparecer un diagnóstico nuevo que quizás algunos de ustedes conocen, quizás otros no. Esto lo saqué en realidad del Lancet del año 2022, ahora de julio del 2022, porque es un diagnóstico nuevo que recién aparece o aparecerá o aparece por primera vez en la clasificación internacional el CIE-11. No aparece en el DSM-5. Hay un guiño con un diagnóstico que se llama Desnos en el DSM-5, pero hasta ahora no había sido aprobado, a pesar de que la literatura y estos investigadores, la gran mayoría son, o sea, todos estos son europeos en realidad, son de habla alemana incluso, eh, que han promovido y han desarrollado muchas investigaciones validando este nuevo diagnóstico, y que en realidad aparece, como les digo, aparece en el CIE-11. ¿Qué es lo que es el estrés postraumático complejo? Es un trastorno mental grave que surge en respuesta a eventos traumáticos de la vida. Es bien interesante porque la literatura ha ido avanzando y ya en este paper del 2022, Merker, que es el gran conocedor de este cuadro, que es un psicólogo alemán, pero que trabaja en Zurich, eh, dice que lo que ha demostrado en los estudios de asociaciones, etcétera, que en realidad al principio se pensaba que tenían que ser, ¿qué es lo que es un trauma en el fondo? Yo no me voy a profundizar en eso lo hago cuando hago clases de trauma complejo, pero en el fondo se ha ido relativizando un poco qué es lo traumático, y en realidad lo que se ha visto que a la base, lo traumático es lo que nuestro gran psicólogo Felipe, o psiquiatra, no sé, ahora me entró la duda, Felipe Le Canelier, habla del trauma vincular, ¿no es cierto? Cuando hay trauma vincular, eso se asocia en el fondo al desarrollo de cuadros completos o incompletos de trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esos también se asocian a negligencia, abandono, posteriores abusos sexuales, violencia doméstica, etcétera. Pero en realidad, cuando se despejan las variables, matemáticamente, con unos algoritmos, hay unos papers bien complicados al respecto, pero la conclusión finalmente es esa: trauma vincular. Eso es lo que es el núcleo. Eso los psicólogos probablemente dicen, pero estas leceras que está hablando esta doctora, si eso lo hemos sabido siempre. Bien, pero yo lo estoy hablando como psiquiatra. Para nosotros los psiquiatras esto es una novedad desde la medicina del sueño. No sé si novedad, pero creo que es importante incluirlo, ¿no? En nuestros pacientes psiquiátricos, adultos. Bien, entonces eso lo mencionan ahora ya, estos eventos traumáticos de la vida, como les digo, sinónimo trauma vincular, ¿cierto? Con las figuras de apego. En general, este cuadro se caracteriza por los 3 grupos de síntomas postraumáticos centrales típicos, que son la evitación, que se da en muchas formas, no solamente yo me alejo, me quedo encerrada en mi casa, sino que la rumiación de pensamiento es considerado una conducta evitativa, los pensamientos pre y postfactuales. Hay una serie de conductas, la ensoñación diurna, hay una serie de conductas que nosotros a veces las interpretamos como depresivas, o que en realidad, por ejemplo, ayer un becado me presentó un paciente que me decían, bueno, la paciente en realidad tiene conflictos con su marido, están peleados a muerte, violencia, etcétera, pero en realidad no se va de la casa, ninguno de los dos, por no enfrentar esta situación y por no afectar a los hijos, etcétera. Y en el fondo ahí claramente estaban hablando de una paciente que tenía conductas evitativas, pero lo describían, lo mostraban, pero el becado no captó en ese momento de que eso era una conducta evitativa, que ya estaba presente. Después, con el tiempo, se despejó y encontró que en realidad la paciente tenía miedo de salir de la casa, que la paciente tenía una serie de evitaciones o pseudofobias sociales, etcétera, pero en realidad eran evitaciones. Entonces hay que ser bien suspicaz. Probablemente, claro, con muchos años de experiencia uno lo detecta al tiro, se afina, pero no es fácil, es engañoso. Volver a reexperimentar en el presente, eso es en la forma de pesadillas, o volver a tener sensaciones o emociones asociadas a estos recuerdos, ¿no? Y ahí nos recuerda, esto será este recuerdo, es que abrimos el cajón
donde están los recuerdos cargados de emoción. Eso es una reexperimentación. Un evento actual que me dice, a ver, abre tu cajón de experiencias para saber cómo actuar, lo abro y sale. ¿Cierto? Eso es una reexperimentación. ¿Ya? Y un sentido de amenaza actual, permanente, hiperalerta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Muchos de estos pacientes son mal confundidos con trastornos de ansiedad generalizada, ¿m? Pero porque no se reconocen adecuadamente los elementos, estos otros elementos, y porque no se indaga acerca de los eventos traumáticos de la vida. Estos son los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático clásico. En el trastorno de estrés postraumático complejo, a estos tres se agregan otros tres elementos que son crónicos y generalizados, que se confunden entonces con la personalidad. ¿Por qué? Porque engañosamente estos pacientes tienen eventos traumáticos de la vida que son perinatales, en la infancia más temprana. Entonces, como el doctor Kenberg, cuando tuve la oportunidad de conversar esto con él, en alguna de sus charlas, él no cree en el estrés postraumático complejo. Me dijo, no, yo no creo en eso, pero sí creo, me dijo, en el trastorno de personalidad de origen traumático. Interesante. Yo creo que son palabras, son engañosos porque el trauma, ¿dónde está la función del sueño? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Si le vamos a poner trastorno de personalidad, si le vamos a poner trauma complejo, creo que son etiquetas que en nuestro intento de clasificar, de poner letreros, a veces nos cegamos un poco. Pero me pareció que él me dijera, sí, personalidad de origen traumático, estábamos hablando de lo mismo, con otro nombre nomás. ¿Y cuáles son entonces estos tres elementos? Que son trastornos, como les decía, crónicos y generalizados, por lo tanto se confunden con la personalidad en la regulación de los afectos, la identidad y las relaciones interpersonales. ¿Ya? Y ahí es donde se nos sobrepone y con el trastorno límite de la personalidad, porque comparten muchos cuadros. De hecho, el CIE-11 dice, si el paciente cumple con los criterios de trastorno de estrés postraumático complejo y de trastorno límite de personalidad, priorice el diagnóstico de trauma complejo, porque el abordaje es distinto y el pronóstico es distinto cuando uno lo trata como trauma, no como trastorno de personalidad. ¿Ya? Es interesante eso, es una cosa nueva. Y el CIE-11 tiene otra característica que es muy buena, que se acaban el conteo de síntomas. Checklist, 5 de esto, 2 de esto, no. Le da importancia al criterio clínico. Uno no tiene para qué tener todos los síntomas presentes, porque uno se da cuenta que cuando está muy presente la disociación en los pacientes, hay muchas de estas cosas que no aparecen, no son tan evidentes, que a veces uno las puede intuir que están, pero el paciente no las declara. Y el CIE-11 nos permite eso. Ya no hay conteo de síntomas, no tienen que estar todos presentes. Es fundamental el criterio clínico. Eso es bien interesante, nos ha liberado. Yo creo que es bueno, son avances en el fondo de reconocimiento. De hecho, en el CIE-11 cambia completamente la clasificación de los trastornos de personalidad. Es muy interesante porque es una aproximación dimensional, que al principio no se asusta, pero en realidad se ajusta mucho más a la realidad, que son dimensiones de la personalidad, ¿no es cierto? Échenle una mirada. ¿Ah? Por eso les digo esto, estamos hablando de lo que viene. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, hay exposiciones en estos pacientes sostenidas o múltiples traumas, como el abuso infantil, la negligencia, el abandono, como les decía, el trauma vincular, y que se asocia a violencia doméstica o comunitaria. Y si nosotros nos damos cuenta, en nuestros pacientes, la gran mayoría tienen estos antecedentes. De hecho, últimos estudios, muy últimos, que el psicólogo Montes, Cristian Montes, el otro día se sorprendió, le mandé el paper, le dije, mira, aquí está la evidencia, me dijo, no, no puede ser, sí, le dije, y eso es lo que estamos viendo, es que la prevalencia poblacional es cerca del 1,8 al 8%, pero en pacientes consultantes en servicios de salud mental, eso es lo interesante, se han visto, si se han observado casi un 50% de prevalencia en centros de salud mental. Y cuando uno conoce este cuadro, uno empieza a verlo. Es impresionante, es en nuestra clínica psiquiátrica, en nuestro policlínico, y uno ve pacientes que tienen esto que han sido diagnosticados con cualquier otra cosa, o en realidad no es cualquier otra cosa, sino que con estas comorbilidades, que en realidad son puntas del iceberg, son eh, fenotipos, por así decirlo, que se manifiestan en estos cuadros psiquiátricos, estos constructos que hemos hecho. Trastornos alimentarios, trastornos por adicción, etcétera.
muchas veces se confunde con trastorno bipolar, bueno, qué decir con trastorno de la personalidad. Pero en el fondo, cuando uno empieza a escarbar, uno empieza a observar al paciente, a interpretar, a comprender los síntomas, porque estos síntomas son muy comprensivos de acuerdo a las experiencias. Estos son reacciones normales y esperables frente a eventos y vivencias de vida anormales, ¿cierto? Y los pacientes se tranquilizan mucho con esa, cuando uno se los muestra en el fondo, que sus hiperreacciones, sus evitaciones, su sentido de amenaza es comprensible de acuerdo a sus experiencias de vida, ¿ya? Y como, bueno, como les decía, comparte mucho con el trastorno límite de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa con el sueño? Y ahora que ya, porque yo en realidad me acerqué a raíz de esto, porque desde la medicina del sueño tradicionalmente, ya en los años 90 hablábamos nosotros de que el estrés postraumático en realidad era un trastorno del sueño, ¿ya? Era un fracaso en el procesamiento del trauma. Eso desde los años 90 lo sabíamos, bueno, Freud lo dijo, Freud, pero no sabíamos por qué. ¿Por qué fracasa el sueño en estos pacientes? ¿No es cierto? Entonces ya empezamos a ver luces de qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que se ha observado en el estrés postraumático clásico? El estrés postraumático complejo no, porque es un diagnóstico tan nuevo que no existen estudios específicos, pero se sobreponen enormemente, así que uno puede extrapolarlos en el fondo. Y esto es conocido desde hace décadas, no, no muchas, pero algunas décadas, es que las alteraciones en la arquitectura del sueño y en la continuidad, tienen alteraciones en la arquitectura y en la continuidad del sueño. En el caso de las mujeres pasan más tiempo en vigilia después del inicio del sueño, hay algunas diferencias de género, patrones de cambio en las diferentes etapas del sueño son similares entre hombres y mujeres, o sea, a la base, el kern, el núcleo en el fondo, es el mismo, el patrón alterado. ¿Cuál es ese patrón alterado? Hay disminución del sueño de ondas lentas, la eficiencia del sueño se asocia con la, y además la eficiencia del sueño se asocia a la gravedad de los síntomas. O sea, como vimos, como el trastorno límite de la personalidad, hay alteraciones, mientras más alteraciones hay en el sueño, más intensos son los síntomas, en el estrés postraumático también. Entonces hay una superposición donde uno se pregunta, ¿esto es trastorno límite de la personalidad o estrés postraumático? Que es lo que se despeja un poco últimamente y se dice, no, 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 piensa en el estrés postraumático, no en el trastorno límite de la personalidad. O, como dice el doctor Kenbeck, piensa en la personalidad de origen traumático, el trauma. A mí lo que me interesa es el trauma, sí es personalidad de origen traumático, pero el trauma es lo que nos, nos limita, nos define. Y hay, a la edad menor de los pacientes con estrés postraumático hay una disminución mayor del porcentaje REM y podría reflejar el tiempo transcurrido desde el trauma que precipitó el trastorno, ya dándole un guiño a que el trauma es temprano en la vida. Y hay disminución del REM, tienen poco REM, ¿cierto? Entonces, uno dice, ya, si yo tengo poco REM, meto mis recuerdos en el cajón de los recuerdos para mi experiencia de vida, en el cajón lleno de emoción. Cada que intento abrirlo, me invade, ¿cierto? Hace sentido, ¿no? Lo que vemos en nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es lo que se sugiere en el manejo de los trastornos del sueño en el estrés postraumático? Los trastornos del sueño en forma de insomnio, pesadillas, apneas del sueño, que se ven muchas apneas del sueño, trastorno del movimiento durante el sueño, estos son trastornos ya específicos del sueño, son muy comunes en el trastorno de estrés postraumático. Eso es una cosa que no, nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el trastorno de estrés postraumático uno ve más apnea? Todos los pacientes se mueven en la noche. Ya. Y ahí empezamos con los zapatos chinos. Y es por eso es que esto es tan importante, porque la mayoría de los antidepresivos es efectivo en el manejo de los síntomas globales del trastorno de estrés postraumático, como el hiperalerta, la angustia, etcétera. Tapamos, bajamos el tono afectivo de los recuerdos, de las reexperimentaciones, etcétera. En el mejor de los casos es modesto en las quejas del trastorno del sueño. Y como vamos a ver más adelante, en su gran mayoría, incluso lo empeora. O sea, tapamos los síntomas, nosotros le ponemos un tapaboca al paciente, le sacamos el tono afectivo al recuerdo, sacamos, bajamos, le quitamos la angustia, en otras palabras. Ya, le quitamos la angustia. El paciente puede recordar, pero no ha procesado, porque en la mayoría de estos remedios no mejoran el REM.
es algo falso. Por eso es que nuestros pacientes se quedan pegados con los remedios, no pueden dejar nunca más la sertralina, nunca más la fluoxetina, nunca. Bueno, y lo que se sabe es que el tratamiento cognitivo-conductual dirigido al estrés postraumático y los agonistas alfa-1 selectivos, como la prazosina, son opciones terapéuticas estándar para el trastorno del sueño, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos desde la medicina del sueño. Ahora, casi la mitad de los pacientes con TEP tienen dificultades para iniciar o mantener el sueño, las pesadillas están presentes casi hasta en un 71%, de hecho es uno de los criterios diagnósticos, ¿no es cierto?, en forma de reexperimentaciones, esto puede ser en forma de pesadillas o reexperimentaciones durante el día, en la vigilia en el fondo. 63% tienen apneas de sueño, esto es bien interesante, pero bueno, uno puede lucubrar muchas cosas aquí. Pero efectivamente uno encuentra muchos de estos pacientes. Ahora, esto puede ser que muchos de los estudios de TEP se han hecho en veteranos de guerra de Estados Unidos, y son viejos y gordos, y toman alcohol, o sea, tienen hartos factores que a lo mejor pueden ser covariables en el fondo, o comorbilidades, que, pero es interesante. En fin, pero no, yo no voy a entrar con ustedes en esa reflexión, no tenemos tiempo para eso. Y el 76% de los pacientes tenían un trastorno, esto es lo interesante, que el 76% de los pacientes tenían un trastorno del movimiento periódico de las piernas clínicamente significativo. Y esto es importante. O sea, los pacientes se mueven mientras duermen. ¿Qué son los movimientos periódicos nocturnos de las piernas? Y esta es la otra novedad del CIE-11, que finalmente, al fin, incluye trastornos del sueño, que no estaban incluidos ni en un DSM-5 ni en un CIE-10, y las personas que nos dedicamos a sueño teníamos una clasificación aparte, que llamamos en la versión 3 o 4, donde se incluyen estos casi 100 patologías del sueño, y por primera vez ya se incluyen en el CIE-11 patologías específicas del sueño, ya podemos codificarla. Hasta ahora podíamos codificarla de forma muy general. Y eso denota lo general de la visión de las patologías del sueño, ¿no? Obviamente. ¿Qué son entonces los movimientos periódicos de las piernas? Es posible que yo les voy a mostrar un video para que sepan de qué se trata. Y desde el trauma se plantea que es posible que los movimientos periódicos de las piernas sean el resultado de los mismos mecanismos neurales que subyacen al sobresalto, al hiperalerta, al hiperarousal diurno, exageradas en los pacientes. Y la otra posibilidad, yo no sé por cuál inclinarme, es que, pero yo creo que es un loop, es un círculo vicioso, donde el trastorno de movimiento periódico de las piernas puede ser un factor de riesgo para el TEP. Ya ahí vamos a ver por qué. Pero lo que sí es, por lo menos, si cuando está presente, mantiene los síntomas, ya hace que se perpetúen. Ahora, esto tiene que ver con nuestra activación y desactivación de nuestros mecanismos muy animales de protección frente al peligro. Si uno estudia eso, en el fondo, tenemos varias alternativas cuando estamos frente a un peligro: o nos ponemos hiperalerta y damos la pelea, o nos activamos y salimos arrancando mejor, o nos hacemos los muertos y nos quedamos paralizados, ¿no es cierto? Entonces les quiero mostrar este video que lo encontré ayer, lo encontré que era muy ilustrativo de nuestros mecanismos frente al peligro, ¿no? Muy bien. El patito se hizo el muerto. Es bien interesante porque cuando uno conversa esto con los pacientes y uno habla de esto, de explicarles de por qué se les suceden estos fenómenos que son explicables, que son normales, pero pasan a ser un problema, obviamente, cuando ya no hay tanto peligro. Y ellos dicen: sí, yo me acuerdo cuando mi papá llegaba curado a la casa, cuando mis papás peleaban, yo me quedaba quieta en la noche en la cama y paralizada, ¿no? Y es un poco porque se activa este mecanismo. Si yo me hago el muerto, no me agreden, ¿cierto? Imagínense con las figuras de apego, hacerse el muerto. Es interesante. Bien, bueno, eso es el pato. Así de animal, un ave. Bueno, una paciente gentilmente me facilitó un video, me dijo que lo podía usar libremente en clase, no se ve, no se sabe quién es, así que para que vean de qué estamos hablando en nuestros pacientes, qué les vamos a preguntar. Es una paciente que está durmiendo, ¿ah? No está despierta.
Si uno observa, es posible ver también que esto no solamente compromete las piernas, a veces compromete otras áreas del cuerpo. Sigue llamándose síndrome de piernas inquietas, pero, perdón, movimientos periódicos nocturnos de las piernas, pero también puede estar presente en los brazos. El bruxismo es una forma también de este mismo cuadro. ¿Mm? De eso estamos hablando. O sea, cuando les preguntemos a los pacientes por inquietud durante la noche, si alguien ha observado si desarma la cama, si se mueve. Este diagnóstico es clínico, no es necesario hacer un polisomnograma. Basta con un par de preguntas nomás sobre inquietud o si desarma la cama, si amanece, un sueño muy inquieto en el fondo. Es reflejo de esto. ¿Qué es lo que se observa en el registro polisomnográfico? Aquí este es un registro polisomnográfico en un paciente, donde es posible ver esto cada cierto momento, cómo aumenta el tono muscular y se produce el movimiento. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en el registro de la actividad onírica, perdón, de la actividad electroencefalográfica, pero ¿qué importancia tiene esto? Que cada movimiento, cada contracción se asocia a un micro despertar, que el paciente no tiene conciencia, y eso se traduce clínicamente en un sueño muy superficial y en despertar con dolores en la mañana, musculares, etcétera, porque en el fondo el paciente estuvo corriendo una maratón todas las noches. Esto es lo que está a la base de la fibromialgia. Eso se sabe. ¿Ya? Eso se sabe desde la medicina del sueño. La fibromialgia desde la medicina del sueño es considerada un trastorno del sueño. ¿Dónde está esto? Cuando uno trata esto, paran los dolores, paran muchas cosas. Bien, yo les voy a mostrar ahora de la doctora Evelyn Benavides, que fue hasta hace poco jefa de un laboratorio de sueño, además el laboratorio de sueño de la Clínica Dávila en varias partes. Yo le mando a ella porque confío en su polisomnografía, que a veces hay indicaciones específicas y ella no sabe el diagnóstico psiquiátrico y todo esto, ella solo describe. Y este, por ejemplo, es un paciente mío de la consulta X, que la mandé porque quería saber si tenía apneas en el fondo, porque tenía la clínica, y de hecho eh, demuestra un síndrome de apnea leve, en realidad no me acuerdo si tenía indicación de CPAP o no. En cuanto al índice de eventos respiratorios, que es lo que ellos se fijan en el laboratorio de sueño, ¿no es cierto? Que es lo más importante para ellos. Eh, y entonces me pone casi como me acota, y digo, claro, aquí yo compruebo lo que yo observo clínicamente. Era un paciente efectivamente con un trauma complejo, una disminución de la etapa del sueño REM con aumento en el índice de movimientos periódicos de la extremidad. ¿Se fijan eso en una paciente mía de la consulta? Esto es real. Esto no es teoría, esto lo vemos. Ahora, yo lo veo clínicamente, pero ahí lo pude comprobar, pero no pedí para eso la polisomnografía, pues les insisto, esto es un diagnóstico clínico. Ya, ¿qué pasa con un paciente que tiene estos movimientos anormales durante la noche? Aquí vemos la polisomnografía, una polisomnograma, como les mostré al inicio, cómo era el ideal y cómo es el real. En azul, una persona normal en el fondo, donde tiene sus etapas REM, ¿no es cierto?, más frecuentes hacia el final de la noche, sueño profundo al principio, etcétera, con algunos despertares, y sobrepuesto en rojo, cómo se transforma esta arquitectura del sueño en un paciente con movimientos periódicos nocturnos, donde vemos un sueño muy superficial y vemos prácticamente ausencia de REM, solamente intensa aquí al final. ¿Por qué intensa? Y eso es lo que se traduce en pesadillas, porque la mente trata rápidamente de hacer el trabajo, ¿no? El trabajo, de sacarle la investidura emocional. Y la actividad intensa del REM clínicamente es pesadilla. ¿Ya? Bien. Hay un algoritmo que no lo vamos a detallar aquí, que es específico desde la medicina del sueño, cómo tratar este cuadro. ¿Ya? Se trata en forma conductual, como vamos a ver, hay que ver los niveles de fierro, de ferritina, porque se supone que los pacientes que tienen esta alteración tienen un trastorno en la absorción, perdón, sí, en la absorción de fierro, pero por parte de ciertos circuitos dopaminérgicos que también tienen que ver con el tono hedónico. ¿Ya? Es bien interesante, porque entonces empezaba a ver piezas del puzzle que vemos en otros cuadros, los pacientes que no responden a los antidepresivos y tienen bajo tono hedónico, les damos pramipexol, un agente dopaminérgico, que se usa curiosamente en el trastorno de movimiento periódico nocturno. Vamos a usar pregabalina, se usa en la fibromialgia. Son los tratamientos para este cuadro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Efectivamente. Y ahí es donde nos pisamos la cola, y por eso es que no nos va bien a los psiquiatras.
porque los antidepresivos, la gran mayoría de los antidepresivos, precipitan o empeoran estos movimientos periódicos de las piernas. Tenemos aquí, en general, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la venlafaxina, excepto el bupropión. Yo les voy a después dar una lista. La paroxetina es un fármaco que curiosamente en pacientes con angustia no los precipita e incluso los mejora. Entonces, en el fondo, ¿qué sucede? Lo que nos dicen las guías clínicas de tratamiento de trauma complejo, expersonalidad, chupalla, tienen este trastorno del sueño, pero no puedo usar cualquiera de estas recomendaciones de las guías. ¿Por qué? Porque me piso la cola, les bajo la angustia, les saco la investidura al recuerdo, etc. Pero el paciente no procesa. Su EMDR natural está bloqueado. No le permito mejorarse, recuperarse, que su mismo aparato psíquico pueda elaborar esto y superar finalmente el cuadro psiquiátrico. Entonces nos vamos quedando con pocas alternativas. Peor aún, todos los antagonistas, salvo excepciones, de los receptores de la dopamina, llámese neurolépticos, lo gatillan y lo empeoran. Risperidona, olanzapina, quetiapina, la tan usada quetiapina, sobre todo en los servicios clínicos, para que el paciente duerma. Sí, claro, duermen, son fármacos altamente sedantes, pero el paciente no tiene REM. Entonces nos quedamos pegados, no procesamos. Anticonvulsivantes en general, pocos, específicamente el topiramato. Hay que destacar que los anticonvulsivantes como la lamotrigina, la carbamazepina, el ácido valproico tienen incluso efectos favorables sobre los movimientos periódicos nocturnos y los disminuyen. De hecho, cuando yo me formé en Alemania en medicina del sueño, en aquella época no sabíamos que el pramipexol, que es fantástico para esto, este agente dopaminérgico, no se sabía en esa época que se podía usar, que era bueno. Usábamos efectivamente los anticonvulsivantes como tratamiento de la carbamazepina, el ácido valproico, para pacientes con los movimientos periódicos nocturnos. Y a estos pacientes, por supuesto, que se les pasaba la disregulación emocional y todo asociado a esto, porque como dice la sabiduría del pueblo, de la gente, es que si uno no duerme anda irritable. Claro, uno anda con una disregulación emocional, pero no por falta de sueño, es porque no tengo REM, porque no puedo procesar. ¿Me entienden? Por eso es que es tan importante, sí, que el paciente duerma, pero que duerma con una arquitectura normal. ¿Ya? El litio también favorece los movimientos periódicos nocturnos. Y en cuanto a los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, incluyendo la sertralina, antidepresivos tricíclicos en general, salvo la amitriptilina, pero en dosis bajas. Uno puede usar amitriptilina en dosis bajas. ¿Ya? No gatilla mayores movimientos periódicos nocturnos. Y los inhibidores de la recaptación de la norepinefrina, serotonina como la venlafaxina, la mirtazapina, que es muy sedante, pero el problema es que, claro, aumenta la... Por eso me acuerdo una vez en una conferencia que di, el doctor Dörren, antes de los años 90, cuando volví yo con la medicina del sueño, me preguntó, estaba recién saliendo la mirtazapina, me decía, doctora, ¿por qué cuando yo a mis pacientes con depresión, para mejorar el efecto antidepresivo y para mejorarles el sueño, les doy mirtazapina, ¿por qué tienen pesadillas? Y en realidad es por eso, porque en el fondo hay una exacerbación de los movimientos periódicos y trata efectivamente el organismo de hacer la función, el REM. Y nos quedan pocas excepciones. Bueno, esta es la lista de psicofármacos. Yo les puedo agregar motores de otros fármacos como el propanolol, como muchos de los antihipertensivos, muchos antihistamínicos, anestésicos, que aumentan esto. Yo generalmente hago una lista completa para despejar factores en estos pacientes, porque no solamente son los psicofármacos, el problema es que como son la mayoría de los psicofármacos, nos quedamos sin muchas herramientas en el maletín, sí, ese es el problema. Pero si uno se maneja, lo logra. En estos pacientes entonces que tienen estos movimientos anormales durante la noche se recomienda clínicamente, se puede usar la trazodona, el bupropión, la nefazodona, la doxepina, la aripiprazol y como les digo, la paroxetina. Siempre administrada en la mañana, eso sí, la paroxetina, porque todavía existen algunos médicos que la administran en la noche.
Bueno, este es el algoritmo en el fondo de cómo, como les mostraba, cuándo usar el manejo farmacológico, siempre ver el fierro, los niveles de fierro. En estos pacientes se requieren niveles de ferritina mucho más altos que en los otros pacientes, se requieren niveles de 75. Generalmente a mí me pasa que yo les pido la ferritina, se lo muestran al médico general, a otro médico y le dicen, no, está bien, porque el rango normal es 20, es hasta 20. Pero en estos pacientes requerimos niveles mucho más altos y yo tengo muchos pacientes que los tengo que suplementar con fierro, voy controlando, etcétera. Eso es lo que nos indican las guías. Y si no, hay aquí cómo irnos guiando de cómo usar en el tratamiento los alfa-2 gamma ligando, que es una de las vías de tratamiento, y otra, agentes dopaminérgicos muy específicos. Lo más importante aquí es el uso de estrategias no farmacológicas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, como les decía, determine el estado del hierro del paciente y reemplace según se indica. Porque hay unos protocolos también, cuándo administrar hierro endovenoso en estos pacientes, etcétera. Pero es carísimo, aquí en Chile cuesta como 500.000 pesos, entonces yo eso prácticamente se lo he planteado a algunos pacientes que no quieren tomar hierro porque los pone estíticos, porque no sé qué. Eh, eh, Nunca lo he usado yo finalmente, pero ese es el costo, se puede hacer, no, no es difícil. Generalmente lo hago con hierro oral. Algunas veces alcanzo los 75 miligramos, ahí uno lo suspende, pero en muchos casos es muy lento, porque probablemente estos pacientes deben tener además algún problema en la absorción del hierro. Bueno, justo, y aquí empezamos a derribar los mitos de higiene del sueño, que se ha popularizado tanto, pero que los estudios en los últimos años demuestran que no son muy efectivos. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienen este cuadro y ahí la higiene del sueño no corre, ¿ya? Uno incluso recomienda actividad mental alerta antes de acostarse, videojuegos, crucigrama, reducir los síntomas de aburrimiento, o sea, no el relájese, baje todos los estímulos, no, no, estos pacientes necesitan, yo tengo un paciente que incluso baila antes de acostarse. Es justo lo contrario de lo que dicen los métodos estos de higiene del sueño. Y los niños lo saben, adolescentes que tienen esto, dicen, cuando yo les digo esto, las mamás me miran y dicen, esta doctora está loca. Y dicen, viste, yo sé, si a mí me hace muy bien ponerme, y después duermo súper bien. Y es verdad. El estado alerta, hiperalerta, en el fondo activa la parte alerta de arrancar y eso permite que durante el sueño se active menos este sistema. ¿Ya? Hay que considerar siempre la abstinencia de cafeína y de alcohol porque también favorece los movimientos periódicos nocturnos, considerar la posibilidad de otros trastornos del sueño, apnea, siempre tenerlas presentes porque son muy frecuentes, concurrentes porque se asocian los dos cuadros en forma enorme. Eso, como dice aquí, sobre todo la apnea obstructiva del sueño y considerar el papel de los medicamentos para provocar, que provocan o exacerban los movimientos de las piernas, que son nuestros queridos psicofármacos, tan útiles, la sertralina, la venlafaxina, que usamos tanto en estos pacientes ansiosos, que no están bien diagnosticados en realidad. Y entonces hay una forma como uno puede elegir uno u otro camino. Elijo un agonista dopa, que son dos solamente los que se usan, no cualquier agente dopaminérgico sirve, uno es el pramipexol, que es el que más tenemos, que no es caro, entonces podemos acceder y están todas las farmacias populares, etcétera. El tratamiento es fácil y barato en realidad, asequible a todo el mundo. En las farmacias populares, no sé, la pregabalina cuesta 900 pesos el tratamiento mensual, la gabapentina igual, el pramipexol cuesta 1.500 el tratamiento mensual. O sea, de verdad que son tratamientos asequibles, no son cosas nuevas, malas, son cosas que usamos. Lo importante es cómo las usamos y en la combinación correcta. Y vamos a preferir usar los alfa, no encontré los símbolos, pero son los alfa-2 ligandos, tradúcese en Chile pregabalina, gabapentina, tradúcese aquí agente agonista dopaminérgico pramipexol, que son un agente que se usa en el Parkinson. Vamos a preferir los alfa-2 gamma en el sueño alterado, cuando el sueño está alterado y es proporcional a otros síntomas de movimientos periódicos nocturnos o síndrome del pie inquieto, como mucho insomnio, insomnio comórbido, piernas inquietas dolorosas cuando hay síndrome de dolor comórbido, por ejemplo, la fibromialgia, etc. Cuando hay antecedentes de trastorno del control de impulsos, que pacientes que tienen adicción a la comida, pacientes que tienen adicción a drogas, alcohol, muchos tienen trastorno del control de impulsos, vamos a preferir un alfa-2 gamma ligando,
y cuando hay trastorno de ansiedad generalizada, y por ende también cuando hay trauma, todo lo que tiene niveles altos de hiperalerta, arousal, ansiedad, etc. Y factores en cuáles vamos a preferir el uso de agentes dopaminérgicos cuando hay un mayor riesgo de recaída. En cuadros severos se prefiere usar derechamente un agonista dopaminérgico. Cuando hay peso excesivo, también porque la pregabalina produce aumento de peso, aunque la gabapentina no. Es interesante, yo a veces se los cambio, los pacientes bajan de peso. Cuando hay síndrome metabólico, o sea, cuando tenemos este problema de la pregabalina específicamente que puede producir síndrome metabólico, aumento de peso. Cuando hay depresión comórbida, ¿por qué? Porque estos agentes dopaminérgicos, el pramipexol se usa de hecho para potenciar el efecto antidepresivo en depresiones que responden parcialmente, y además actúa en ciertos circuitos que mejoran el tono hedónico, ¿ya? Entonces, nos vamos a aprovechar y vamos a actuar sobre dos cosas, pero que probablemente están muy relacionadas unas con otras y quizás estamos equivocados. Estamos hablando de otros constructos diagnósticos. Eso es lo interesante. Por eso que yo les aclaré, les dije, estos son nuestros intentos de hacer etiquetas, clasificaciones, pero podemos estar totalmente equivocados. No es la realidad, es tratar de sistematizar la realidad. Y cuando hay movimientos periódicos de las extremidades sintomáticos durante el sueño y durante el día. Muchos de estos pacientes dicen, yo además tengo tic, uno los ve en la consulta, ¿no? Que este sistema se activa, pero no es el típico cuadro de tics, son un poquito distintos. Bien, me acordé cuando vi este meme de un paciente con furia, cuando tuvo una reexperimentación, sacó del cajón de los recuerdos, ¿cierto? Y luego viene la culpa, ¿no es cierto?, después de esta reacción. Bien, eso era. No, terminé, pero exacto, a la hora, qué increíble. No lo puedo creer. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Yo sé que estos se quedan al principio cuando ven esto, sobre todo los psiquiatras, se quedan un poquitito perplejos, porque yo hago un paseo y doy vuelta a los paradigmas, ¿no? Es lo que es muy interesante, porque cuando uno hace un tratamiento y un manejo de los pacientes estos con trastorno de personalidad, etcétera, y uno respeta y uno restaura el sueño, yo a todos los tengo con psicoterapia, etcétera, para psicoterapia orientada al trauma, por supuesto, es impresionante. O sea, el paciente empieza a procesar, deja la disociación. Y yo trabajo codo a codo con los psicólogos. Esto es re importante. Y vamos muy, porque a veces hay que disociar a los pacientes. Entonces, a ver, frenemos esto, frenemos el REM, frenemos. Es muy bonito el trabajo. Y la mejor noticia es que yo tengo varios pacientes, muchos en realidad, que cuando uno ha trabajado con la psicoterapia, porque finalmente lo que nos va a curar es la psicoterapia, lo que va a cambiar el paradigma, esto solo el paciente no se va a arreglar. Pacientes que pueden dejar los fármacos. Eso es lo más maravilloso. Eso. Ahora, yo siempre lo último que dejo es el tratamiento del trastorno del sueño, porque en la medida en que lo preservo, en la medida en que el paciente tiene REM, en que logra una arquitectura, el paciente es mucho más resiliente, logra procesar, no se enferma, no hace depresiones, no hace... eso es lo bonito de esto. Y yo les enseño, finalmente cuando los doy de alta, les enseño a cómo tratar su trastorno del sueño a tiempo. Pero no con sopiclona, pues, ¿ah? No con quetiapina, pues, no con un palo en la cabeza, no. Y se les explica. Es muy bonito, en realidad. A mí me ha cambiado muchísimo mi experiencia como psiquiatra, menos mal, porque era muy frustrante estos pacientes que tienen que vivir con la sertralina, viven con la venlafaxina, nunca más se los podemos dejar. Uno intenta dejarlo, ¡pah!, explota el cuadro. Estos no. O sea, con este enfoque, son los mismos pacientes, pero con un enfoque distinto. Eso era. Probablemente no era la clase que esperaban. Antes que nada, agradecerle, doctora Rosemary. Lógicamente, el sueño es algo transversal en muchas enfermedades y su enfoque es diferente y muy novedoso.
Y quisiera preguntarle si, ¿qué nos dice del trastorno del sueño en las personas que tienen trastorno de personalidad y consumen drogas? A ver, es bien interesante la pregunta, porque Ujú. justamente la literatura nueva, y si ustedes siguen, hay un médico en Estados Unidos que se dedica a tratar adictos, que es muy conocido, que hace cursos de trauma, etcétera, donde en el fondo se observa y se ve que el uso de drogas, en la mayoría de los adictos, lo que hay detrás es trauma complejo. Y tampoco es personalidad, es trauma. Eh, Por lo tanto, a ver, los estudios que hay de cómo tratarlo, porque la pregunta que viene, ya, reconozco que hay trauma a la base, ¿ya? Y que secundariamente una conducta evitativa es me vado con drogas y alcohol, ¿no es cierto? Y finalmente termino adicto, o sea, esto se transforma en un problema en sí mismo. Es el gran problema. ¿Qué trato primero? ¿Trato el trauma? ¿Trato la adicción? ¿O qué? Lo que muestran los estudios, que hay muy pocos, por supuesto, es que lo mejor es tratar ambas cosas. Y de hecho, a mí me da mucho gusto porque he oído al doctor Ibáñez o he visto cómo en las unidades de adicciones ya están incluyendo el concepto de experiencias precoces tempranas, traumáticas, etcétera. Eso es lo que resulta. Entonces, por eso les digo que hay un cambio, no sigamos hablando, trastorno de personalidad, adicción, comorbilidad, no. Aquí hay cadenas de cosas, esto es muy comprensible, la gente se enferma y se enferma de alguna forma, no estamos hablando de esquizofrenia, no estamos hablando de trastornos bipolares, estos que son biológicos, que son muy pocos, pero este tipo de cuadros son comprensibles, ¿ya? Y cuando uno hace esa integración es distinto. Esa es mi... Doctora, muchas gracias por la clase, siempre es un tema tan importante del que sabemos tan poco en realidad. Nada, es muy nuevo, eso, Pamela, eso es lo que yo recalco. Esto, de verdad que lo que yo les muestro, que si yo, son cosas que vienen y que van, que nadie nos enseñó. Yo nunca tuve clase de sueño, pues, jamás. Incluso Sí. hacía yo en quinto de medicina en Chile, que si yo, y no sé, ahora las hace alguien, no tengo idea qué, pero es muy poco. Ahora yo a los becados en la clínica les doy con esto, porque yo sé que es la única oportunidad que tienen de aprender que no hay que dar quetiapina, de que no hay que pegarle un palo a los pacientes. Mm. Bueno, Doctora, yo tuve ojalá. la Pamela está clase, hablando. Ángel, Pamela está hablando. Sí. Yo la Ujú. yo tuve interrumpí. la clase en quinto con usted y también en la beca, así que aproveché ambas. O sea, Doctora, tú sabes esto. me iba actualizando. Tengo una duda, porque entendiendo que ni los hipnóticos Z ni las benzodiazepinas son de elección en estos cuadros de movimientos periódicos de las piernas, ¿cómo influye si es que el paciente las está usando también por otro motivo? Sí, es bien terrible, porque generalmente a nosotros nos llegan pacientes polimedicados y automedicados y con drogas cepas, dramático. Mira, lo que pasa es que efectivamente el paciente duerme, son muy buenas como hipnóticos, ¿ya? Entonces yo, bueno, a ver, finalmente lo que les digo a los pacientes, mire, si usted lo va a poder usar, pero no más allá de 2 o 3 veces a la semana, porque finalmente igual alteran la arquitectura del sueño, si ese es el problema y producen adicción, entonces nos quedamos pegados. Ese es el problema. Entonces, lo que yo hago, primero se los dejo y instalo mis esquemas y voy a la base. Y después se los voy sacando amablemente y los tranquilizo. Le digo, no, si va a poder usarlo, porque los pacientes los angustian tremendamente si uno se los prohíbe. O sea, y además hay que tener cuidado, pacientes con trauma temprano, no hay que ser muy autoritario porque ellos tienden a reproducir el modelo con su figura de apego. Y cada cosa que uno haga es una agresión, un remedio, una retirada. Hay que tener mucho cuidado, mucho tino en el manejo de estos pacientes. ¿Ah? Mucho, porque tienden a reproducir el patrón y los médicos, especialmente los médicos, los fármacos, representan el abuso, representan el maltrato. Bueno, de ahí viene la antipsiquiatría, pues. Creen que uno quiere dominar al mundo. Y yo le digo, no, mire, yo tengo suficiente conmigo misma, no. Mm.
el mostrarse humano, eso, bueno, yo me capacité el año pasado como terapeuta de DBT para TED complejo específico con Martin Bowes, uno de los autores del Lance, porque él fue compañero mío de beca, de hecho. Yo por eso llegué a esto también, porque he tenido suertes en la vida, por así decirlo, de conocer gente y me han ido enseñando muy generosamente. Y es lo que siempre decía, con estos pacientes hay que ser muy humano, muy, para no reproducir ese, bueno, empático por supuesto y todo el cuento, pero también no reproducir ese patrón. Y parte de ese patrón es, le quito la benzodiazepina, le quito la droga Z. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y por lo mismo hay que ser muy cuidadoso cuando uno instala remedio, porque tienen toda clase de efectos colaterales. Ahora, estos pacientes es verdad, porque tienen reacciones paradojales o pseudo bipolares, cuando uno les da un antidepresivo, etcétera, pero en realidad es porque se activan las piernas. Y eso parece una manía, porque en la noche entonces el paciente le da por caminar y correr y no sé por qué a las mujeres les da por pintar la cocina. Es un patrón bien común. Pero en realidad es activación, si uno lo ve bien, es activación, no es manía. ¿Ya? Me amplío un poco en cuanto al tema de las drogas Z, pero eso. Doctora, no, además de agradecerte por la clase, como todo muy claro, quería preguntarle igual sobre las dosis que recomienda de los fármacos, de la pregabalina, gabapentina. A ver, mira, yo siempre la base del tratamiento, vamos a hablar de este postraumático complejo, porque finalmente cuando uno empieza a escarbar, al final todos estos pacientes tienen trauma complejo, ¿eh? Se los digo al tiro. Uno los recibe por depresión, los recibe por ansiedad, los recibe por drogadicción, por trastorno alimentario, pero uno escarba y se encuentra con esto a la base. Las dosis, efectivamente, son muy personalizadas y el tratamiento es dinámico en la medida en que el paciente va procesando y avanzando en su terapia. Por eso es que el trabajo con el psicólogo es fundamental, codo a codo. O sea, yo me whatsappeo, digo, estoy con tu paciente, a ver, está disociado, y nos vamos monitoreando porque el ajuste de fármacos va a ir en distintos pilares, etc. Es muy bonito, es un trabajo bien de relojería. Pero para comenzar, en cuanto al tratamiento cuando yo les doy pregabalina, siempre parto con la mitad de 75 a las 9 de la noche, por unos 4 días, y después subo a 75 y evalúo, pero más bien por un tema de tolerancia, porque hay algunos pacientes que se marean, que les da vértigo, que no lo toleran, son pocos, pero existen. Entonces, pero me doy con mucho cuidado, porque cualquier efecto colateral que el paciente tiene, estos pacientes lo viven como una agresión. Entonces, eso daña el vínculo. ¿Entiendes? Entonces, por un lado, por el aspecto farmacológico, me voy muy de a poquitito, pero un poco por esto. ¿Ah? Cuando les doy paroxetina, parto con un cuartito apenas, 4 días, después medio, muy de a poquitito. En el caso del pramipexol, parto con medio de 0,25 y después, si le va bien, le pongo. Si tolera bien, súbalo a 0,5. Les doy, miren, esto tiene que ver con el modelo de trauma. El niño cuando está sometido a un trauma, a una situación adversa de la infancia, uno de los mecanismos que usa para poder sobrevivir es un mecanismo de omnipotencia y de control. ¿Ya? Trata de controlar lo incontrolable. Y eso es lo que nosotros después vemos en nuestros pacientes adultos, pues son hipercontroladores, son una serie de cosas, incluso tratan de controlar el tratamiento que uno les da, por eso es que no son fáciles, porque ese mecanismo sigue activo. Entonces, esta omnipotencia en el fondo también es controlar el tratamiento y controlar mi cuerpo. Por eso es que no quiero tomar fármacos, porque hay una sensación de un control externo. Y el niño, ahora adulto, no quiere dejar ese control, porque eso le permite una sensación de control y omnipotencia frente a esta figura de apego maltratadora, abandonadora, que es falsa, obviamente. Intenta controlar lo incontrolable. Y eso se traduce en conductas aquí y ahora con nosotros, en nuestra relación con los fármacos, en la indicación. ¿Ya? Entonces, por eso es que es súper importante trabajar con el psicólogo, porque el psicólogo tiene que a su vez ir trabajando esto. La relación del paciente con los fármacos y la relación con uno. ¿Ya? Por eso es que no es solo como, ¿quién decía era el doctor Dörr o el doctor Mario Gomberov? Yo después hice la beca aquí en Chile de psiquiatría, la hice con Mario Gomberov. Por eso es que además tengo esta influencia psicológica, porque él es un psicoanalista.
Entonces, me gusta mucho esta integración. Y él decía, mira, no basta con dar un determinado fármaco, hay que darlo con las palabras adecuadas también. No basta saber las dosis, hay que saber cómo darlo también. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la transferencia, con la contratransferencia. Por eso es que mi aproximación de dosis y todo es muy cautelosa, pero tiene que ver también con la vivencia del paciente, cómo lo interpreta, etc. ¿Ah? Más que por algo de manual de psicofarmacología. Esto es mucho más fino que eso. Sí. Bonito. Disculpe, doctora, yo quería pedirle de favor, si es posible, que usted nos comparte el 6 y 11, si es que lo tuviera. No, 6 y 11. es libre, está en internet. Hay un buscador, uno puede navegar y todo. Hay que googlear C11 y es libre, porque de hecho ya se supone que este año empezaba a funcionar, empezaba a correr, pero yo no he visto todavía que corra para las licencias belgas. Por eso, por lo menos, no está promocionado en las librerías ni nada de eso, por eso le decía, No, si es pero que lo está tuviera. online. Hay un navegador del mismo C11, esto es de la Organización Mundial de la Salud y es gratuito. Y Ya. uno puede navegar, puede ver los criterios, es bien ameno. Ahora, uno se asusta porque cambiaron las letras, cambia todo, ¿ah? Cambia todo. Hay cambios, pero al final son cambios bien interesantes. Yo lo vengo practicando con algunos becados desde hace 2 años. Entonces hacemos el ejercicio de hacer el diagnóstico según el C11 para irse familiarizando, porque el cambio tiene que ser progresivo, obviamente. Ok. Pero es libre. Doctora, ¿Sí? ¿Quién está hablando? hola, Claudia. Hola, Claudia. Sí, yo quería agradecerle también por su clase y preguntarle sobre qué niveles de ferritina son objetivos en el manejo, digamos, de la reposición de fierro en el síndrome de piernas inquietas. Sobre 75. Ya. Ahí probablemente les van a compartir la presentación y van a poder acceder de nuevo a la clase, pero en los algoritmos eso sale. El nivel Ya. objetivo es 75 o más. Ya. ¿Ya? Y que a veces Gracias. oye, yo tengo pacientes que llevo años dándoles fierro y sube un poquitito o nada, es que de repente mucho más fierro. En fin. Gracias. Bueno, Doctora, una consulta, ¿cuántos fierros les deja como si tienen los niveles de ferritina abajo, pero sin anemia? sí, estos pacientes en general no tienen anemia. Bueno, yo tengo por ahí algunos que tienen anemia, pero son muy poquitos. Miren, a ver, datos prácticos en Chile, ¿ya? Así, datos de cocina. Yo uso el Ferranim porque tiene los niveles útiles, ¿ya? El Ferranim de 330 miligramos. Se los doy en la noche, porque curiosamente hay pacientes que notan que cuando toman el fierro duermen mejor también. Si es que uso sulfato ferroso, si es que no tengo Ferranim, que es mejor tolerado y toda la cosa, hay que usar 300 miligramos. Las pastillas creo que son de 200, ¿no? Entonces hay que darles 1,5. Pero como les digo, es difícil. Por eso, en algunos pacientes está recomendada la administración endovenosa, pero es carísimo. Para mí no es una alternativa en estos casos. O sea, la tengo presente, obviamente, para ofrecérsela al paciente, pero obviamente que ninguno se terminan tomando, como yo les digo, tomen fierro y si se ponen estíticos, con semillas de linaza, ¿cierto? Que es buenísima. Como es natural, a estos pacientes les encanta lo natural, no las pastillas del control externo, ellos quieren controlar con plantas. Son muy típicos ellos, pero si uno entiende cómo se configuraron desde el abandono, el maltrato, es lógico. Esto, como nosotros decimos con las psicólogas que yo trabajo, estos pacientes son unos supervivientes, de verdad. O sea, todos estos mecanismos de visión les han permitido sobrevivir a lo que uno dice, uno empieza a escuchar y se empieza a meter en la historia y dice, es que yo me habría muerto, no sé. Pero ellos son impresionantes. Pueden autolesionarse, ideas de muerte constante, pero ellos son supervivientes. Y eso hay que confiar en ellos, que tienen ese impulso de vida. Y eso es muy positivo también, no como como los pacientes que uno les pone la etiqueta de trastorno de personalidad. Esto es como Thanatos.
tánatos andando. Pero cuando uno entiende, es distinta. La postura de uno, la vivencia de uno, la contratransferencia y el paciente también. Por eso es que el C11 dice, oiga, olvídese del diagnóstico de trastorno límite. No lo use. Use esto. Céntrese en el trauma. Es muy bonito. De verdad que es gratificante. La psiquiatría para mí ha vuelto a ser gratificante. Al principio era gratificante porque yo les daba sertralina y al paciente se le quitaban los ataques de pánico. Pero ahí yo era inocente en aquellos años. Ahora ya no me basta con eso. Bueno, Pero qué ganas de saber más sobre medicina del sueño. ¿no es cierto? Que lo que pasa Sí. es que es muy bonito porque hacen cursos de medicina del sueño. A mí en general no me invitan, pero lo hacen los neurólogos. Entonces, ven estas cosas por separado, pero desde la psiquiatría, desde la salud mental, es precioso. Entonces el doctor Roa, con su típico gesto que tenía así, me dice, doctora, ¿qué tiene que ver esto con la psiquiatría? Esto tiene que ver. Pero doctora, ¿podría armar un diplomado en medicina del sueño para psiquiatría? ¿No es cierto? El problema es que tendría que hacerlo sola. Pero yo no sé si da para un diplomado, pero... ¿O algún curso, seminario? Sería ideal. Yo Mira, estaría feliz de inscribirme. a mí siempre me están pidiendo charlas y conferencias, sobre todo sobre este tema, porque es muy novedoso. Me piden en servicios de psiquiatría de El Salvador, me piden el servicio de psiquiatría del Carlos Maquena, en algunas clínicas privadas, pero psiquiatra. Yo por eso es que pregunté el auditorio ahora, porque no sabía si eran psiquiatras, porque ¿hasta dónde? ¿Se fijan? Es como, es bien difícil para quizá alguien que no sabe ni siquiera cómo es una arquitectura normal del sueño, entonces traté como de acomodarme un poco. Pero genera mucha curiosidad y abre los ojos en realidad. Y son conocimientos como en construcción. Ahora yo siempre pido las clases, qué sé yo, vamos a ver si tengo porque he dado y he enfocado distinto. Por ejemplo, hace poco, frente a muchos psicólogos, di una conferencia sobre el abordaje psicoterapéutico de trauma. Y son cosas elementales, por ejemplo. De repente me proponían por ahí hacer como un canal de YouTube o algo así, donde coleccionar todas estas clases para poder ir. Sí, porque hacer un diplomado es como, no sé, o un curso, es como decir, esto es como ley, pero en realidad no, porque estos son conocimientos en construcción y que yo además lo construyo con el auditorio. Porque en la medida en que me van haciendo preguntas, van planteando cosas, yo también voy aprendiendo, voy preguntándome cosas. Por eso es que como no me gusta mucho. O hacer un grupo de estudio. Bueno, tenemos un grupo de trauma, sí, efectivamente. Tenemos un grupo de trauma. Ahora, la mayoría son psicólogos, porque me cuesta reclutar psiquiatras que hagan este acompañamiento, ¿no? Que vayan a la par con el terapeuta, porque aquí en Chile no tenemos esa cultura. Derivamos al psicólogo, que el psicólogo se las arregle, que lo que hace el psicólogo es como un misterio. ¿No es cierto? Y los psicólogos, por otro lado, nos derivan a nosotros, dile una pastillita para la angustia. ¡Oh! No hay nada peor que me digan eso. Yo entonces entro a explicar, a ver, esto no se trata de tapar la angustia, no, aquí vamos a trabajar fino. Es como mutuo, es una relación mutua que en Europa se da. Yo aprendí en Europa a trabajar en equipo en realidad, allá. Y bueno, debo reconocer que en el Horvitz, al formarme con el doctor Mario Gomberov, nosotros siempre tuvimos de supervisor un psiquiatra y un psicólogo de orientación psicoanalítica. Y eso fue muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Ellos fomentaron también. Pero se da raro. Por ejemplo, cuando atiendo pacientes en algunos lugares de docencia de CAPS, yo atiendo con el terapeuta que está en práctica, el psicoterapeuta va a la consulta conmigo, acompaña a su paciente, conversamos, se entera. Y después cuando salen, terminan su práctica, egresan y dicen, pues que no hemos encontrado en ninguna otra parte. No, pues es algo exclusivo en realidad. Y a mí me gusta mucho en realidad cuando el terapeuta participa de la consulta, funciona súper bien, porque además hay otra mirada, colaboramos, vamos en el mismo camino, yo hago participar, o sea,
Yo les digo, yo soy psiquiatra, yo doy remedio, pero yo no paso a tomar el rol de la pastillera, el que da pastilla. No. Y por eso es que uno va también modificando un poquitito el esquema de acuerdo a la evolución del paciente en su procesamiento, porque entran en una etapa de duelo, porque el manejo psicoterapéutico tiene ciertas etapas, independiente de la orientación que uno use. Y hay un momento en que el paciente entra en un duelo y entra en una pseudo depresión, pero en realidad es un duelo. ¿Sí? Y eso, entonces uno tiene que acomodar también el manejo farmacológico a eso y todo, sabiendo que tiene el movimiento periódico de las piernas. Entonces, por eso es que es bien personalizado. Bonito, ¿ah? Es una psiquiatría muy bonita, una psiquiatría fina. Ahora, si alguien se interesa en participar en un grupo de WhatsApp, compartimos material, etc. Se puede acercar a mí, yo feliz. O sea, si hay alguien que quiera trabajar esto. Sobre Ojalá todo, envíenos el link o el correo, no sé. Sería bueno, doctora. voy a darle una vuelta, de armar algo un poco más formal, o qué sé yo, porque siempre de verdad que me lo piden, sí. Sí, por ejemplo, Sonexi tiene grupos de trabajo. Así es. Y yo participo en uno que es de adicciones. Claro, a Entonces, mí me invitan de los distintos grupos de trabajo, entonces ya, sí, háblenos de sueño y adicciones, háblenos de sí, sueño y no sé qué. pero veo que su mirada es bien ecléctica, o sea, no se Así encasilla, es, sino así es, es sí, es transversal. transversal, exactamente, es transversal. Y no es medicina del sueño, como yo partí, porque ahí era medicina del sueño, o sea, Ujú. pero efectivamente. Entonces no sé cómo Entonces, ponerle al grupo, ¿qué nombre ponerle? Yo lo he tomado por el trauma, finalmente es trauma, porque al final lo importante es que es el trauma. Y eso le incluye el trastorno del sueño, le incluye los cuadros depresivos, le incluye muchas cosas. Tenemos que lidiar con la adicción de los pacientes con trauma. En fin. Bueno, entonces a veces me dicen, bueno, ¿y el MDR, doctora, sirve? Sí, claro, sirve, pero ¿por qué no mejor restauramos el MDR que tenemos todas las noches? El MDR lo que simula son los movimientos oculares del REM. Hace eso. Entonces, hacen los movimientos y le hacen recordar al paciente. A ver si eso lo tenemos todo. Está en nuestro cerebro, en nuestra funcionalidad. ¿Qué mejor? Es tan caro, además, informarse en MDR. Es muy bueno, efectivamente es muy bueno. Pero esto es mucho más fácil y mucho más barato. Ay, ay, ay. En fin. El Bessel van der Kolk es el gringo que anda predicando esto, que sé yo, con trauma y adicciones, y tiene unas charlas buenas. Y él promueve el MDR. Bueno, todos promueven el MDR, toda la gente que trabaja en trauma. Pero yo, la doctora Fritz, desde el sueño digo, nada, mejorémosle el REM nomás, con eso basta. Y sobre todo aplicado a Chile, al paciente de atención primaria. Una vez, me acuerdo que tenía un becado de primer año atendiendo recepción en la clínica psiquiátrica, porque yo ya tengo la estadística de los pacientes que consultan en recepción. Si uno hace una buena entrevista, efectivamente la mitad tiene trauma. Lo que pasa es que uno nunca pregunta. Uno nunca pregunta eventos adversos de la infancia, uno nunca trata de comprender lo que le pasa al paciente. Uno se queda con la capita superficial, que es engañosa. Y entonces le enseñé al becado, le dije, mira, ahí pasa esto. Y entonces se quedó perplejo el becado, me dijo, ahora todo me calza. Él había trabajado en atención primaria, y me dice, ahora todo me calza, en realidad ahora entiendo todos los pacientes que yo atendí. En realidad nunca supe qué es lo que tenían. Y todo, por supuesto, con droga Z, porque hay que hacer dormir a los pacientes. Por lo menos ese concepto existe. Pero lo importante es cómo. Bueno, estamos más que pasados en la hora. Ustedes están relajados porque no tienen más clases. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. siempre para mí es un Muy agrado, de amable. verdad, compartir estos conocimientos, siempre una mirada fresca. Así que les agradezco también el haber escuchado todas estas locuras. Ya, pues. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy, muy
Bien, ya. Y un gusto. No sé si está Mirko. Mirko ha dejado el computador prendido nomás. Puso en el chat que se tenía que ir, Ah, pero que ya. dejó la sala abierta. Estoy, pero lejos. Listo. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.